Bueno, buenos días o buenas tardes, profesor presente. Nosotros somos el grupo número uno. Nuestro tema es recursos naturales y desarrollo humano, datos de países africanos dependientes de minerales mediante análisis gráfico exploratorio. Los integrantes son Mariuxi Pajas, Tatiana Kimis, Melina Pincay y mi persona, Isaga Mawar. Una pequeña introducción de, de nuestro tema es que, como sabemos, los países africanos son uno de los grandes portadores de minerales dentro del mundo. O sea, ellos son la fuente vital para el estaño, el oro, el diamante, el cobre, etcétera. Que en sí estos materiales, estos minerales, son muy importantes para fabricaciones de muchas cosas de nuestra vida cotidiana a nivel mundial, porque son uno de los principales. Ellos dependen mucho de ellos, de estos minerales, porque de ellos representa su PIB, su Producto Interno Bruto, lo que en sí, su ganancia total anual en sí, de cada año. Pero bueno, aquí muchos dirán, pero se supone que África es uno de los países que tiene minerales, se supone que exporta oro, diamantes, porque es uno de los países más pobres, como se ven en noticias, etcétera. Bueno, esto se debe a nada más y nada menos que la maldición de los recursos. Muchos dirán, ¿qué es la maldición de los recursos? Bueno, la maldición de los recursos en sí o la paradoja de la abundancia es cuando un país se aferra tanto a un recurso que esto lo que lo lleva en sí es a la quiebra, sobre todo como África, que al depender mucho de estos minerales, pues explotan a niveles estratosféricos, pero lo hacen de manera no política, o sea, no implementan maneras políticas que en sí ayuden al país, al desarrollo económico y al desarrollo humano dentro de ello. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas investigaciones, como esta de aquí, lo que trata de querer enseñar o lo que trata de querer ver es por qué estos países son tan pobres y en sí es hacerlos en modo ranking, cuál es el país que mejor aprovecha. Pero esto de la maldición de los recursos no es algo que se venga viendo recientemente. Le- a- en 1960 hubo el mal holandés, que en Holanda pues se encontraron grandes cantidades de cuevas subterráneas que contenían almacenado grandes cantidades de gases y ellos lo que hicieron fue explotar a nivel rápido, empezar a envasarlos, a venderlos a nivel nacional, pero lo que se creó aquí fue una competitividad entre empresas ya que al querer una empresa tener más que la otra y la otra seguir lo mismo, pues estas empezaron digamos, en sí, a no tomar importancia a los otros recursos como la manufactura. Es lo que le pasa a África. África tiene de agarrarse de diferentes recursos. Ejemplo de estos son el petróleo, eh, árboles, que sé que no es algo que es naturalmente bien, o sea, para el ambiente, pero, o sea, tienen maneras, pero se pueden utilizar estrategias, si talas un árbol, implementar la estrategia de sembrar 10 más, etcétera. Pero ellos no, ellos simplemente se rigieron a este medio de vivir esclavizado, porque legalmente esto viene pasando de años atrás. eh, no se sabe por qué, o bueno, ellos siempre dependieron mucho de alguien que, ejemplo, alguien llega a una tierra y yo me esclavizo de esta tierra y empiezo a trabajar, ustedes le doy poco y el ingreso económico es más para mí. Por eso no ven un desarrollo económico, un desarrollo humano creciendo año a año, así sea de un cierto porcentaje, nada, nada. Ellos simplemente se basaron en querer recibir menos, pero eso es por no implementar de manera política. Se describe países ricos, recursos naturales, menos experimentan un crecimiento más lento, es lo que le pasa a ellos, pero ellos lo hacen de manera muy baja. Este estudio lo que propone es un nuevo enfoque visual para ver, para enseñarnos cómo es que estos países aprovechan. De los pocos países que se aprovechan son República Centroafricana o Marruecos, uno de ellos que aprovechan sus recursos, que hacen que entre este dinero y empiecen a alzar su desarrollo humano y económico. O Sudáfrica, uno de los países que han sabido implementar de manera correcta sus ganancias a nivel
a nivel anual en sí, que son uno de los países aquí, como vemos, por ejemplo, los países que se utilizaron para esta investigación, se centraron en estos países africanos más que todo. El objetivo de este artículo, en este estudio, pues se propone eh, un enfoque de dos pasos. El primer enfoque, utilizar datos transaccionales, utilizando un panel que incluye series temporales, diferentes indicadores y países. O sea, en sí, que por un lado es así y por el otro es categórico. O sea, en sí, eh, ponerlo, digamos, hombre, mujer, color de ojo, la educación, medicina. O sea, ellos midieron de esa manera su, su desarrollo humano y su desarrollo económico, haciéndolo de manera categórica, para así haber una reducción dimensional, para que sea más fácil de manejar estos datos, para que sea más sencillo hasta de visualizar, porque con esto lo que proponen es ver cómo hay países que, que su desarrollo económico, por ejemplo, su exportación es increíblemente grande, pero su PIB es extremadamente bajo, o su PIB es extremadamente alto y su venta es más bajo que otro, pero su desarrollo humano es increíblemente bueno. Eh, Aquí vemos los métodos o los pasos que se utilizaron para esta investigación. Se seleccionaron 10 países entre 2007 y 2016, prácticamente un margen de 10 años. Análisis descriptivos se realizaron eh, para clasificar países y su crecimiento anual. O sea, ver cómo año a año cómo iba creciendo y poniendo estos datos para ver qué país crecía de manera más rápida que otro, o que a nivel de ranking. La reducción dimensional es una técnica de reducción dimensional para sintetizar la información de las clasificaciones en dos factores principales: el crecimiento económico, el desarrollo humano y el crecimiento de dependencia de recursos. Ver qué países dependen más de un recurso que de otro. Se utilizaron mapas conceptuales eh, para, para visualizar su crecimiento, cómo unos aprovechan el oro, el diamante, el cobalto, el estaño, su desarrollo de educación, su desarrollo de medicina, su desarrollo a nivel de manufactura, etcétera. Se utilizó el CACTA, un análisis de componentes principales de correspondencia a categorías, una técnica estadística utilizada para usar datos categóricos. O sea, que se ordenaron de hombre, mujer, niño, niña, el nivel de vida que está viendo año a año. ¿De dónde sacaron toda esta información? Digamos, de datos libres o datos que se proveen mediante investigaciones, que te provee el Banco Mundial, que te provee cualquier centro de datos que haya, que sea libre. Ellos utilizaron todos estos datos para poder así, incluso datos viejos, más que todo datos viejos, para poder así medir estos estandartes de, de niveles que tienen en los países africanos. Como lo dije, ellos no son los únicos que sufren de este mal. Lo hubo Colombia, que fue el mal del café, el mal del cacao, el mal holandés, que fue por gas natural, África, el mal de los minerales. Venezuela con el petróleo tienen una de las grandes minas de petróleo, pero no la saben aprovechar. Actualmente es uno de los países también de Latinoamérica, si no es el más pobre, es uno de los más pobres en sí. Pero bueno, o sea, esto se debe a la mala implementación política, al no implementar leyes y reglas para que todos estos países tengan frutos y para que aprovechen estos frutos, para que desarrollen más. Pero bueno, aquí más adelante, pues mi compañera Melina nos mostrará los resultados de la investigación de nuestro tema. En África, muchos países tienen una gran cantidad de recursos naturales, como lo que es el petróleo, el gas, y en el caso del artículo se habla de la dependencia de los minerales. Sin embargo, la forma en la que ellos se administran o gestionan estos recursos puede afectar al crecimiento económico y el desarrollo humano de los países. Aquí en este cuadro son estadísticas resumidas del año 2007 y 2006. Se representan las estadísticas de varias variables económicas de diferentes países en África, utilizando lo que son una técnica estadística, que es la técnica CAP.
para analizar la relación entre la dependencia de los recursos naturales y el crecimiento económico de lo que son 10 países africanos. Este método es para identificar lo que son patrones y relaciones entre los variables. ¿Qué se demostró aquí? Los resultados de esto fueron que Mauratina tiene una mayor producción de minerales sobre lo que es el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Sudáfrica, Namibia y Marruecos tienen valores más altos de PIB per cápita y un índice de desarrollo humano. Básicamente esto nos da una idea de cómo ha evolucionado la economía de varios países. Para demostrar la dependencia de los recursos naturales, para demostrar que la dependencia de los recursos naturales está relacionada al crecimiento económico de los países. Un análisis de estos resultados se demostró que la dependencia de los recursos puede ser un impacto significativo en el crecimiento económico y el desarrollo humano, pero también se identificaron lo que son patrones de lo que son relaciones entre variables que sugieren que la gestión de los recursos naturales es importante para un desarrollo sostenible. En conclusión, nos muestra que la dependencia de los recursos naturales es un tema, por así decirlo, complejo, que requiere de lo que es una gestión más cuidadosa para asegurar lo que es el desarrollo sostenible. Sugiere que se puede hacer una implementación de nuevas políticas y nuevas estrategias para poder tener una mejor gestión de lo que son los recursos, que esto puede ser importante para el futuro de las economías africanas. Pero ¿qué es PIB? Ya había mencionado que PIB es Producto Interno Bruto. Esto es un indicador que mide el valor total de la producción de bienes y servicios de un país durante lo que es un periodo determinado. En este caso fue un periodo de 2007 y 2016. ¿Qué es PIB per cápita? PIB per cápita es el total dividido por la población de países. Esto nos da una idea de la cantidad de dinero que gana una persona promedio en un tiempo determinado. ¿Y de qué nos sirve también medir el índice de desarrollo humano? Este es un indicador que mide la calidad de vida de la población considerando factores como lo que es la esperanza de vida y la educación. Voy a explicar lo que es esta tabla. Bueno, en esta tabla, a diferencia de Sudáfrica, muestra que Ruanda suele encabezar la clasificación de la mayoría de las variables. De forma similar a Mozambique, países como la República Centroafricana obtienen las posiciones más bajas en la mayoría de los indicadores económicos, pero muy altas en lo que respecta a la dependencia de los minerales. Este resultado sugiere que si bien la dependencia de los minerales y las rentas han aumentado considerablemente, este aumento de las rentas no se ha materializado en términos de un mayor crecimiento económico y de un desarrollo humano. Pues, aquí en la tabla se puede ver que de primero está encabezando Ruanda, Mozambique y Zimbabue. Y abajo tenemos a lo que es Mauritania y África Central y Sudáfrica, Níger, y en medio está Marruecos y Namibia. Bueno, en esta de aquí, el caso más destacable en este sentido es el de Mauritania, que ocupa la primera posición en cuanto a dependencias de recursos minerales y la última en cuanto a crecimiento económico. Namibia y Marruecos se sitúan muy próximos en el centro de coordenadas, como se puede ver en la gráfica. Posicionamiento relativo muy similar a Ruanda, que obtiene la primera posición en cuanto a crecimiento económico en el extremo oeste y al margen del resto de países está Sudáfrica, que se sitúa en la parte inferior de la segunda dimensión, presente en puntuaciones bajas en ambas dimensiones. Conclusión. En conclusión, se puede establecer que aunque la abundancia de recursos minerales pueden generar ingresos significativos para algunos países africanos, su impacto sobre el desarrollo humano es variable y a menudo limitado.
A través de este análisis gráfico exploratorio se evidencia que muchos países con fuerte dependencia de la minería no experimentan mejoras sustanciales en indicadores clave de desarrollo humano como la salud y la educación. La razón problema de esta se encuentra en la gestión de los recursos, la corrupción y la deuda institucionales presentes en algunos países. Mientras que en ciertos países como Botswana y Namibia muestran un desarrollo más equilibrado, otros como República Democrática de Congo o Zambia evidencian que la riqueza mineral no necesariamente se traduce en bienestar social debido a una mala administración de estos recursos que presentan estos países. Gracias.